Saludos, Dios te bendiga. Hoy vamos a estudiar la doctrina de un conocido maestro de la palabra, el doctor Armando Alducín. Muchos escuchamos, o muchas personas escuchan las enseñanzas de este hombre por todo el mundo y se maravillan de las cosas que él dice o las cosas que él enseña. Pero pocos son los que saben las raíces de esa doctrina. El doctor Armando Alducín tiene una doctrina que es muy peligrosa y esto pocos lo saben. Esta doctrina es la doctrina de los salvos, siempre salvos, o doctrina del calvinismo. ¿En qué creía Calvino? Calvino fue un teólogo, estudioso de la palabra de Dios, que creía que la salvación ya estaba predeterminada por Dios antes de que el mundo fuera creado. Para Calvino, Dios había creado a hombres para ir al infierno y también había creado a hombres para ir al cielo. Entonces, sobre esta base es que Alducín enseña que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sobre esta base les hace creer a las personas que son tan especiales y que son tan escogidos por Dios que jamás podrían perder la salvación. Lo que el doctor Armando Alducín no les enseña es que la palabra escogido no quiere decir una virtud especial o una elección especial sobre una persona, sino que la palabra escogido, en todos los textos que él utiliza, quiere decir que es aquella persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Escogido es aquel o aquella persona que le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, a quien sus pecados le han sido perdonados. Escogido es y puede ser cualquier persona que viene a los pies de Dios. Ese es el carácter del escogido en el Nuevo Testamento. Cuando Alducín habla de los escogidos, es como si hablase de una separación entre los que Dios creó para salvación y los que Dios creó para destrucción. O sea que el Dios que tiene Alducín, según el calvinismo, del cual él aprendió, es un Dios que destina, según su absoluta soberanía, a quienes se han de perder y a quienes se han de salvar. Entonces hay muchas personas que no entienden el por qué. Muchas veces él habla y él dice tantas cosas que tienen que ver con la salvación y habla de esta seguridad. Yo le diría al doctor Armando Alducín y le haría unas preguntas porque él siempre también le pregunta a las personas y muchas veces como que se burla o se ríe de aquellos que salen avergonzados cuando él les habla y no saben qué responder. Porque él hace que se enrieden en sus propios dichos o cree ser tan sabio y tan inteligente que hace que las personas salgan avergonzadas. Y esto no es de Dios, porque el Evangelio no avergüenza a nadie. El doctor Armando Alducín muestra a un Dios totalmente distinto de lo que enseña la palabra de Dios. Jesucristo ha venido a morir por los pecados de la humanidad. Jesucristo ha venido a entregar también todo su ser para que nosotros, a través de sus heridas, de su crucifixión, seamos sanados de todas nuestras enfermedades. Jesucristo vino al mundo con ese propósito de que nuestras almas hereden la vida eterna. Y yo le preguntaría al doctor Armando Alducín, si ya la salvación estaba asegurada, si ya Dios había escogido quienes habían de ser salvos y quienes habían de perderse, entonces, ¿para qué vino Jesús
a buscar y a salvar lo que se había perdido? Esa es la pregunta que yo le hago al doctor Armando Alducín. Jesucristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no vino a buscar y a salvar a los escogidos. Entonces, esto es uno de los grandísimos errores en la cual muchas personas caen en el engaño de este hombre llamado Alducín. Es muy duro, es muy triste lo que yo puedo escuchar. Yo te voy a dejar un fragmento ahora, una pequeña parte de la doctrina. Yo quisiera que vos te pongas a investigar en internet o en los libros o en una Biblia que tengas de estudio acerca de la doctrina de los calvinistas. Y te vas a dar cuenta que la venida de Cristo, la oración, el ayuno y la santificación no tendrían sentido, y menos la muerte de Cristo en la cruz, si según Alducín dice que Dios ya escogió quienes habían de ser salvos antes de la fundación del mundo. El doctor Armando Alducín no entiende. Ser un escogido no es ser alguien especial y único. Desde que Cristo subió a los cielos y envió su Espíritu Santo, escogido es todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a los pies de Dios. Nadie es escogido desde antes de la fundación del mundo. Cuando la Biblia dice de que somos escogidos de antes de la fundación del mundo, no se está refiriendo a personas en especial, sino que está refiriéndose a la iglesia en general. Todo aquel que entra a formar parte del cuerpo de Cristo, forma parte de la iglesia. Y muchas veces, dentro del cuerpo de Cristo, van a entrar y van a salir personas constantemente. Pero nosotros, los creyentes, tenemos que estar atentos, que muchas veces se infiltran dentro de la iglesia falsos maestros y falsos pastores o falsos evangelistas, y cuanto más ahora falsos apóstoles y profetas. Nosotros tenemos que entender esto. Escogido no es alguien especial y único. Escogido es todo aquel que recibe el perdón de los pecados de parte de Dios y entra a formar parte de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que el escogido es cualquier persona, no quienes Dios haya escogido antes de la fundación del mundo. Te voy a dejar una parte de la doctrina de este hombre para que vos la escuches. Escuchar la doctrina que él enseña y date cuenta la mentira en la que induce a los creyentes. Veamos ahora en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Los que no tengan la habilidad de encontrar rápido los pasajes, no se preocupen, síganlo y apúntenlo nada más en un hoja de papel. 2 de Timoteo 1, del 9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos, Dios me llamó antes que yo naciera. Dios me escogió antes de que yo naciera. Dios en su infinita sabiduría, y mi mente no alcanza a comprender esto, ya sabía perfectamente bien quiénes iban a ser mis padres, cómo iban a ser, qué es lo que iba a hacer, y el día de mi vida en que me iba a decir, ven, deja tus redes y sígueme. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. En Jeremías capítulo 1, Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, en el vientre de tu madre te santifiqué, y te aparté y te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías ni siquiera hubiera crecido, ya en el vientre él había sido escogido por Dios. Desde antes de los siglos, Dios nos llamó. Si te escogió, te selló, te santificó, te predestinó, y nada ni nadie nos puede arrebatar de Cristo Jesús.